Dios les bendiga, amados hermanos que me miran a través de este video. Sean todos bienvenidos a un estudio bíblico acerca del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y el tema es el fruto del Espíritu en el creyente. Soy estudiante del Instituto Bíblico Emanuel. Voy en tercer grado en el grupo sabatino. Y en este momento iniciamos este estudio bíblico. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la base bíblica que se encuentra en Gálatas capítulo 5. Ya se me perdió. Gálatas capítulo 5 del 22 al 23. Gálatas capítulo 5 del versículo 22 al 23. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué? Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu en el creyente. Si nosotros hacemos un estudio general en la Biblia, la frase fruto del Espíritu solo se encuentra una sola vez. Una sola vez. Pero esto no lo hace menos importante, sino que es un tema muy interesante en la cual nosotros, los cristianos, tenemos que interesarnos en conocer qué es el fruto del Espíritu. Podemos entender, hermanos, cuando leemos en manera singular, mas el fruto del Espíritu solamente te está hablando de un fruto. El fruto que da el Espíritu, aquella semilla que fue sembrada en tu corazón. Conforme tú vas viviendo en el camino de la santidad, conforme tú vas caminando por las sendas del Evangelio y tú vas viviendo conforme a la voluntad de Dios, en nosotros se refleja un carácter. Aquella semilla del Evangelio que fue sembrado en nosotros se convirtió en un fruto, porque ahora nosotros con nuestros hechos reflejamos a Cristo en nuestras vidas. Nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra. Cristo nos dijo que somos la sal de esta tierra. Por lo tanto, nosotros no somos como el resto. En nosotros debe de haber un buen fruto, la cual esté contemplado, caracterizado o con estas 9 virtudes, que es el amor, que es el que encabeza todo lo demás. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hermanos, el fruto del Espíritu define en mí la transformación de Cristo en mi vida y es la clara evidencia de que soy una nueva criatura. Y aquí voy a leerles que dice, el fruto es el resultado final que la tierra produce después que el agricultor trabaja en ella. El fruto es el resultado que da la tierra. Pero ¿quién trabajó en ella? Un agricultor. Y llevándonos al término espiritual, hermanos, cuando en nosotros, le vuelvo a repetir, se sembró la semilla, en nosotros Dios trabajó. En nosotros, ese agricultor divino fue el Espíritu Santo que empezó a trabajar, a moldearnos. Él nos regó, Él nos fortaleció y nosotros poco a poco fuimos creciendo en el camino correcto y dimos un buen fruto. Amén. Entonces, el fruto se refiere al carácter de Cristo que debe de ser implantado, y no solamente implantado, hermanos, no solamente con sembrar, sino que nosotros tenemos que manifestar que somos verdaderamente hijos de Dios. Porque cuando uno es redimido,
en la sangre de Cristo y es un verdadero cristiano, en mi vida se ve buen fruto, porque vengo a ser semejante a Jesús. Miren, hermanos, cuando el Todopoderoso nos salva del pecado y de la condenación por la sangre de Cristo, el fin primordial no es solo llevarnos al cielo o de evitar el infierno, sino como lo declara Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 29. Es para que nosotros fuésemos hechos conforme a la imagen de Cristo, a la imagen de su Hijo. Dios desea reunir para sí una gran familia de seres humanos que sean como Él. Ese es el anhelo de Cristo, que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el deseo de Dios, que nosotros seamos hechos a la imagen y semejanza como fue Cristo aquí en la tierra, porque eso es lo que Dios desea, que en cada uno de los creyentes, aquellos que se dicen ser nueva criatura, en nosotros se refleje que en mi vida vive Cristo, que el centro de mi vida es Cristo. No solamente decirlo con palabras, también vivir una vida realmente cristiana, porque muchos podemos predicar bonito, muchos podemos hablar bonito, podemos tener los mejores dones. Y yo no quiero decir que tener los mejores dones o que procuremos tener los mejores dones sea malo, no, porque 1 Corintios capítulo 12:31 el apóstol Pablo nos exhortaba a buscar los mejores dones, que procuremos a buscar los mejores dones. Pero hay algo importante, hermanos, que cuando uno quiere procurar buscar los mejores dones y vemos mucho poder y vemos mucha gloria, hermanos, nuestro crecimiento espiritual, nuestro carácter, ¿qué es lo que refleja al final? El fruto del Espíritu debe ser reflejado a través de nuestros dones también, porque hoy en día vemos mucha gente que tiene grandes dones, pero carecen del primer fruto, la primera característica principal, que es el amor de Dios, el amor que sobrepasa todas las cosas, hermanos. Ese es el carácter en todo cristiano. Tenemos que tener el fruto del Espíritu, amén. Porque a través de este fruto nos identificarán como verdaderos hijos de Dios, amén. Ahora, también yo leí, hermanos, en un libro del escritor Juan Carlos Ortiz. Él mencionaba lo siguiente: algunos se esfuerzan al buscar los dones del Espíritu en vez de concentrarse en desarrollar el fruto del Espíritu. Aun cuando apreciamos los dones, debemos tener cuidado respecto de dónde depositamos nuestro énfasis. El Señor Jesús nunca dijo que nos conocerían, escúchenlo bien, nos conocerían por los dones. Él nunca dijo eso. ¿Cómo es que dijo? Sino que nosotros seremos conocidos por nuestros frutos. No olvidemos que la gente nos identificarán más como cristianos por medio de nuestros frutos que por nuestros dones. Mateo capítulo 7, versículo 20 dice: así que por sus frutos los conoceréis. Yo quiero explicarte acerca que los dones del Espíritu son manifestaciones sobrenaturales que operan en medio de la iglesia. Los dones es para beneficio de la iglesia. A través de los dones nosotros ayudamos a la edificación y avance del desarrollo de la obra. Pero miren, hermanos, en la Biblia también se nos dice que una señal externa que los incrédulos tendrán para identificar a la verdadera iglesia del Señor es la manifestación de alguno de estos dones. En Marcos 16, 17, 18 leemos que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermanos, tiene que
el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu tienen que ir de la mano con el fruto del Espíritu, con las virtudes, las cualidades de un creyente. No podemos ponerle mayor énfasis solamente a los dones. No, hermanos, tenemos que equilibrar, que tanto crece mi don espiritual como también mi fruto, mi carácter. ¿Cuáles son los frutos que yo estoy dando? La Biblia me dice que no me van a conocer por mis dones, sino por los frutos que hay en nosotros. Miren, hermanos, la primera diferencia que encontramos entre los dones y el fruto es que el fruto del Espíritu solo puede desarrollarse en creyentes verdaderamente consagrados, verdaderamente sometidos a Dios, en obediencia y santidad a Dios. Pero los dones del Espíritu pueden verse manifestados en creyentes carnales también o incluso incrédulos. Por ejemplo, si uno lee Primera de Corintios, hermanos, uno encontrará que la iglesia en Corinto abundaba ¿en qué? En dones espirituales, a tal punto que en Primera de Corintios capítulo 12 Pablo nos habla de ellos y en Primera de Corintios 14 regula el uso de algunos de ellos debido a la abundante manifestación de ellos en sus reuniones. Pero si leemos el capítulo 3, hermanos, y profundizamos más, nos daremos cuenta que esos que abundaban en dones eran creyentes carnales, como dice Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. También hemos visto la manifestación de algunos dones espirituales en otras personas que han estado en plena rebelión de Dios. Como por ejemplo vemos el caso de Balaam, que vendió su don profético por dinero, y eso lo encontramos en 2 de Pedro capítulo 2 del 15 al 16. O Judas Iscariote, hermanos. ¿Quién era Judas Iscariote? Alguien que predicó el evangelio, alguien que sanó quizás enfermos, fue enviado con los demás discípulos de 2 en 2, pero al final vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Y miren, hermanos, la manifestación de los dones no son una evidencia contundente del nivel de espiritualidad en los creyentes, porque aún los apóstatas también harían grandes señales. Apocalipsis capítulo 19-20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y vamos a ver ahora un contraste, hermano. El fruto del Espíritu requiere una persona sujeta a Dios y a la iglesia y alejada del pecado para producir las virtudes, las 9 virtudes o características que ya leímos hace unos momentos y hemos venido mencionando en todo este video. Yo les quiero leer, hermanos, lo que encontré, las diferencias, algunas diferencias entre qué son los dones espirituales y qué es el fruto del Espíritu. Y el número 1 dice: los dones son para edificar el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. El fruto es lo que produce andar en el Espíritu. Número 2, los dones nos hablan del poder de Dios obrando en la iglesia. Y eso es wow, gloria a Dios. Pero el fruto nos habla del carácter de Dios en nosotros. Número 3, los dones nos hablan de manifestaciones sobrenaturales. El fruto nos habla de la santidad. Los dones se anhelan y se procuran, pero el fruto del Espíritu viene por andar en santidad, en el Espíritu. Los dones se manifiestan puntualmente según la necesidad, pero el fruto del Espíritu es permanente e inseparable de la vida cristiana. Los dones definen lo que el cristiano hace. El fruto ayuda a definir lo que el cristiano es. Los dones son indispensables para el crecimiento de la iglesia.
El fruto es indispensable para la madurez y la calidad del cristiano. Les vuelvo a repetir, en nosotros debe existir un parentesco evidente entre el Padre y sus hijos espirituales. Que nosotros demos buenos frutos. En Mateo, Juan el Bautista demanda a sus oyentes hacer frutos dignos de arrepentimiento. Posteriormente, Jesús establece que los falsos profetas por sus frutos los conoceréis. Pero el pasaje que más eco hace, más contundente, es en Juan capítulo 15 del 1 al 16, donde el Señor describe a sus seguidores como pámpanos de los cuales espera que den mucho fruto, hermanos. Nosotros tenemos que estar llenos de frutos de justicia, con toda la bondad, justicia y verdad. No, hermanos, que nosotros no esté esas obras infructuosas de las tinieblas. Que no seamos, hermanos, creyentes sin frutos, que llevemos, hermanos, esos buenos frutos, que nosotros reflejemos a Cristo en nuestras vidas, en nuestro carácter. Todos nosotros, sin excepción alguna, debemos más que producir humanamente un buen actuar, necesitamos una entrega genuina al Espíritu Santo, una intimidad profunda con Dios, la cual traerá la semilla que produce el fruto en el hombre interior. Ahora, hermanos, vamos a ver 3 áreas personales que el fruto del Espíritu mejora. La número 1, hermanos, vemos que el primer grupo se relaciona con el creyente y Dios, nuestra relación con Dios. Y estas 3 virtudes, características en nosotros que observamos, podemos observar que las características del fruto del Espíritu Santo, vemos que son 9, ¿verdad? Pero estas se clasifican en 3 grupos, 3 virtudes, en la cual podemos llegar a identificar 3 áreas personales en las cuales nos ayudan a mejorar nuestro carácter y crecer como cristianos. Y les vuelvo a repetir, la primera se relaciona con el creyente y Dios. El primero que vemos, hermanos, es la relación con Dios, la cual está caracterizada por el amor, el gozo y la paz. Aquí tenemos 3 virtudes que son el amor, gozo y la paz. El amor, que encabeza todas las virtudes, nos ayuda a establecer una perfecta comunión con nuestro Dios, ya que aleja de nosotros todo sentimiento de culpa y temor que nos pudiera alejar de Él. Por ello Juan dijo, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Como consecuencia de esta relación de amor con Dios, vienen a la vida de los cristianos el gozo y paz, dándole al creyente un sentimiento de verdadera satisfacción y seguridad, tal y como Pablo lo dice en Romanos. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Una persona que experimente en su vida el verdadero amor, gozo y paz es alguien que ha llegado a construir una verdadera relación personal con el Espíritu Santo, y por eso decimos que el fruto del Espíritu nos ayuda en nuestra relación con Dios. Una verdadera persona que experimente en su vida el verdadero amor, gozo y paz es alguien que ha llegado a construir una verdadera relación personal con el Espíritu Santo, que en nosotros se refleje lo principal, hermano, que es el amor. Y podemos decir que esta es la base de lo demás, de las demás virtudes que vienen. El amor es la base, porque Dios mismo es amor. El número 2 se refiere, hermanos, a lo relacionado a los creyentes los unos con nosotros, nuestra relación con el prójimo, que es la paciencia, la benignidad y la bondad. Este grupo, hermano, segundo grupo, produce en el creyente una orientación a mejorar nuestra relación con nuestro prójimo,
Aquí tenemos la paciencia, benignidad, bondad. Como hijos de Dios, la Biblia nos exhorta en vivir en completa armonía con los hermanos. Juan nos dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Eso lo encontramos en 1 de Juan capítulo 4, versículo 21. Y Pablo nos pide vivir en armonía con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Romanos 12, 18. Para lograr este fin, debemos ser pacientes, tolerándonos los unos con los otros. Debemos ser buenos hermanos, debemos de ser benignos, es decir, amables con los demás. Debemos de ser bondadosos, buenas en todas nuestras acciones, así con las relaciones con el prójimo. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como nosotros nos amamos a sí mismo. Porque dice la palabra de Dios que el que no ama no ha conocido a Dios. Y como le vuelvo a repetir, el amor encabeza el resultado de las demás virtudes, porque si yo no tengo amor, yo no soy nada, nada soy, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13. El número 3, hermanos, finalmente, las últimas 3 cualidades, fe, mansedumbre y templanza, afectan al cristiano consigo mismo, nuestra relación con nosotros mismos. Fe, mansedumbre y templanza. El Señor desea que nosotros estemos bien, tanto físicamente como espiritualmente. No podemos ser personas salvas con baja autoestima o personas altivas, sino verdaderos hijos del reino de Dios. O sea que tenemos que saber equilibrar, ¿sí? ¿Cómo un hijo de Dios puede vivir con mentalidades de derrota? No, hermanos. Nosotros tenemos que vivir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Nuestra fe nos ayuda a tener una firme convicción de nuestra salvación y de la obra redentora que Cristo ha hecho en nosotros. Luego la humildad nos ayuda a tener una clara imagen de lo que somos, de tal forma que ya no nos consideramos ni superiores a los demás, ni mucho menos inferiores, sino imagen y semejanza de Dios, pecadores redimidos que viven agradecidos a su Redentor. La Biblia nos habla del enorme privilegio que tenemos aquellos que llegamos a ser llamados hijos de Dios. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 3 del 2 al 3. Amados, ahora somos ¿qué? Somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa es nuestra esperanza, porque ahora nosotros pertenecemos a la familia de Dios y en nosotros todavía se va a manifestar lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. También la templanza nos ayuda a tener dominio propio. Ya no somos personas dominadas por emociones o por sentimientos que ceden a las tentaciones, sino que viven alejados del desenfreno de este mundo. Entonces vemos cómo el fruto del Espíritu nos ayuda en nuestra relación con nosotros mismos. Dice un coro: ya no soy esclavo del temor, porque ahora yo soy hijo, yo soy hija de Dios. En conclusión, hermanos, hace falta discernimiento para reconocer la legitimidad de los dones. Pero es claro y evidente el fruto del Espíritu en el creyente. Los dones sin el fruto son como el pan de la hamburguesa, pero sin carne. El fruto sin los dones es la carne, pero fría. Podemos decir algo sumamente importante, y es que el fruto del Espíritu evidencia el tipo de vida y la calidad del creyente. En cambio, los dones vienen a suplir las necesidades de la iglesia o congregación, pero como son irrevocables y son también, hermanos, son muy necesarios, Dios puede manifestarlo en una persona y no precisamente esta anda en santidad y en el Espíritu. De tal suerte, en la palabra del Señor se encuentra una advertencia en Mateo capítulo 7, versículo 21. Nunca os conocí,
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El fruto del Espíritu evidencia nuestra comunión con Dios y nuestra obediencia a la palabra, pues muchos siervos o siervas han sido sorprendidos en pecado, hermanos, siendo portadores aún de los más grandes dones, pero por misericordia son de bendición a los necesitados. Sin embargo, en aquel día Dios aclarará todas las cosas. Procuremos entonces cada día más la comunión con Dios, viviendo en santidad, obedientes a sus mandatos y agradándole a cada instante en todo lo que hacemos, pues esto en verdad será de calidad para Dios y el mundo, siendo de suma importancia al final, cuando entreguemos cuentas a nuestro amado Rey y Señor. El fruto del Espíritu nos ayuda a producir todas aquellas virtudes que caracterizan al verdadero cristianismo, ofreciendo así una vida agradable delante de Dios. Que el Señor les bendiga y espero que esta plática, que este estudio sea de bendición para sus vidas.